Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes. Esto es El Chateo. Soy la doctora Samar y junto a nuestros expertos vamos a dar inicio a un increíble programa que tenemos hoy. Primero, comenzamos diciéndote, por favor, presta mucha atención porque tienes que saber dónde queda el triángulo de la muerte. Mucho cuidado con las malas prácticas faciales y todo lo que puede ocasionar. Luego en nuestro chat de Madres Interactivas responderemos preguntas como esta. ¿Será bueno contratar a una niñera para nuestros hijos? ¿Ustedes qué opinan? Y al final le hablaremos a muchas mujeres que aunque se esfuerzan en perder peso, terminan diciendo, nunca como y siempre estoy gorda. ¿Será que esa gordura es emocional? ¿Preparados para el chateo de hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clip. ¿Y sabías que existe un lugar en nuestra cara tan pero tan delicado que si realizas una práctica indebida puede traer graves consecuencias? Conoce hoy el triángulo de la muerte. Ese es nuestro primer chateo de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Nos acompaña la doctora Rosa Gómez, cirujano plástico. Bienvenida. Gracias. También tenemos a Casia Cardoso, cosmiatra, esteticista, ortomolecular. Bienvenida, Casia, de nuevo. Por este lado tenemos a nuestro amigo, el doctor Simón Álvarez, médico cirujano, doctor Simón Fit. Bienvenido, Simón. Y también nos acompaña la doctora Maritza Fuentes, especialista en salud integrativa. Bienvenida, Maritza. Gracias, Samar. Qué bueno tener estos profesionales aquí al servicio de ustedes en el chateo. Y lo primero que queremos preguntar es qué es ese famoso triángulo de la muerte y dónde queda. A ver. Bueno. Suena así como el triángulo de las Bermudas. Sí. Ay, tenebroso. Sí, es un poquito como para que le tengas respeto, tal vez, ¿no? Exacto. Bueno, es una zona que está delimitada entre, si nosotros vemos la nariz como una pirámide, Ajá. el vértice de ese triángulo está en el vértice de la pirámide nasal, y si pasamos una línea entre entre las dos comisuras, es la base de ese triángulo. Entonces, esta zona es la que nosotros llamamos el triángulo de la muerte, ¿no? ¿Incluye el labio inferior o solamente el labio superior? A veces eso está un poco... Controversia. Exacto, existe una controversia y claro, me parece que pudiera, básicamente es esta zona, pero también habría que respetar un poco más hacia abajo, ¿ok? El mentón, hasta el mentón. Pero la zona más álgida probablemente por la vascularización es la que señalé anteriormente. Ok, ¿cuál es el peligro de esta zona? ¿Por qué hay que tener cuidado con ella? El problema de esa zona es el drenaje venoso que tiene. Ella drena hacia el seno cavernoso, que son estructuras ya centrales, que están muy cercanas a estructuras anatómicas importantes como las meninges o la parte nerviosa más delicada de nosotros. Entonces fácilmente cuando se tiene una espinillita o se quita un pelito, se puede crear o un coagulito o una infección pequeñita que puede drenar a esta zona central y comprometer meninges, nervios y todo este tipo de cosas. Dios santo. Lo que sucede es que como es un área que tiene tantos vasos sanguíneos, que está comprometiendo a partir de ahí la cercanía que tiene con las estructuras que tenemos en el cerebro. Y por eso es que cuando muchas personas se ponen a, como decimos popularmente, a trastearse los granitos y las espinillitas porque le molestan, entonces no saben que pudiera afectar directamente la estructura del cerebro y crear condiciones que podrían ocasionar hasta la muerte a partir de una infección que se transmite desde esa área hasta el interior del cerebro. Dios santo. Y por eso que mucha gente, por no conocer ese triángulo, por no tener conocimiento de todo el peligro que tiene, tanto personas comunes como profesionales del área de estética, hasta mesmo de algunas áreas de la medicina, hacen cosas mirabolantes, no tienen el cuidado que de verdad necesita tener para tratar esa área, porque às vezes sacar uma espinilha não é tão sencillo como mucha gente pensa. Wow.
Y de verdad que estamos en un mundo donde muchas personas, no quiero decir todas, pero hay algunas personas que quizás no tienen esa certificación o no están preparadas o no están legalmente certificadas y te hacen limpiezas faciales y se fajan con los granitos Bueno, y ese es uno el cree mejor que de los está en casos. manos de... Sí. Ese es el mejor de los casos, pero el peor es que la mayoría de las personas lo hacen en el su baño ca- de su casa. Con una aguja, claro. con Con las alfiler. manos sin lavar. Sí. Con las manos sin lavar, que es lo más peligroso. Y están buscando algo que tenga una punta. Sí, un alfiler, Cualquier una cosa, hojilla. cualquier cosa. Y ellos mismos se hacen y claro. empiezan a exprimirse. Claro, eso es lo más riesgoso porque ahí no se cumplen las medidas de antisepsia, asepsia, que si un profesional lo hace, Es verdad. minimiza el riesgo. No es que no pasa, con profesionales incluso también puede pasar, pero el riesgo se lleva a lo mínimo, pues. Exacto. Entonces, mira, yo no creo que haya una persona que nos esté viendo en este momento y que no se haya exprimido un granito del mentón o de la nariz. Yo creo que todos Todo el hemos mundo, pasado todo el por mundo eso. En algún momento, Pero- en algún momento hemos tenido la tentación. Sí, pero esas personas que se hacen tratamientos cosméticos, a ver, no sé, Botox, fillers con hialurónico, que muchos se colocan aquí, y esto está en el triángulo de la Sí, muerte, no, eso es en genial. el labio superior también se lo colocan, el riesgo está más aumentado ahí. Por isso que eu sempre digo para a gente, sempre tem que buscar um profissional que seja altamente treinado, porque as pessoas não imaginam o peligro que é colocar um filler mal colocado, um botox mal colocado. E hoje, infelizmente, o que uno mira é que há muitos profissionais que não estão habilitados, que não são médicos, que não têm uma pero especialidade. no son profesionales casi. Não são profissionais. Claro, Pseudo-profissionais. É pseudo-profissionais. E não estão, às vezes, médicos que não estão habilitados para hacer aquilo. Sí, yo creo que es importante la prevención. Primero la Sí. prevención, es decir, si tú tienes el conocimiento de lo que puede pasar, porque tienes una base de datos de lo que puede pasar, tú tienes que hacer cosas para prevenir. Una de ellas es lo que estamos haciendo ahorita, En que este es programa, informar. educando. Formar, La otra, tú como educando. especialista tienes que prevenir esas cosas. O sea, yo voy a poner ácido hialurónico. Bueno, tengo que hacer una adecuada limpieza de la cara. Claro. Pero creo que ¿Con alcohol? Sí. ¿Rosa? Depende del paciente, ¿ok? Alcohol, Depende de las sí. alergias, eso para eso es una historia médica, ¿ok? Ok. Y yo creo que lo tercero es porque entonces si no, no hiciéramos nada, porque todos los actos tienen complicaciones. O sea, Es tú te verdad. montes en una bicicleta y te puedes caer, no me voy a montar en la bicicleta. Claro, pero... Sí te vas a montar, pero tú tienes que, bueno, estar pendiente, tener el casco, tener la indumentaria. Correcto. Si tú haces el procedimiento, perfecto, pero lo más importante es lo tercero. Tú no puedes hacer algo si tú no manejas las complicaciones. Así es. Así Es decir, si tú no puedes detectar precozmente una complicación, no lo hagas. No lo hagas. Pero si se evita te el presenta riesgo. la complicación, tú tienes que tener las herramientas para poder salir de esa complicación. Ahora, pero fíjate que la mayoría del acné o de los granitos o de esas espinillitas que nos queremos quitar ocurren en la zona T. Entonces, básicamente, es muy raro tener una espinillita por aquí o por aquí. Generalmente siempre ocurren en No, esta no zona. podemos- Si una persona tiene un punto blanco en su casa, se lo quiere exprimir, porque no ir al médico por eso. Claro. ¿Qué consejo le podemos dar a ese tipo de personas? Vamos a hacer una pausa comercial. Ya Simón hizo. Y al regreso le vamos a explicar qué hacer en ese caso. Ya volvemos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo hablando sobre el famoso triángulo de la muerte y los riesgos que debemos evitar en casa para no complicarnos. A ver, estábamos hablando de que estás vestiéndote, vas a salir a un evento, quieres ir divino y de repente te encuentras aquí una espinilla con un punto blanco. Sé que todos lo odiamos y a todos nos ha pasado. Claro. Nadie Entonces, quiere tú no vas a ir a una emergencia por eso. ¿Cómo manejar eso y bajar el riesgo de que se complique? Ok, yo creo que primero que todo tiene que existir esa emergencia de que tengas el punto blanco antes de salir para pensar en tocarlo, porque siempre lo mejor es no tocarlo mientras puedas, pero obviamente no vamos a salir con el punto blanco. Como decía la doctora, que les puede explicar mejor que estábamos aquí, mientras se cubran las medidas de asepsia y antisepsia, que... A ver, Vamos a dar los pasos. a ver. a ver. Bueno, y como dice el doctor, ojalá que se den cuenta antes de vestirse y de maquillarse. Claro. Ay, primero, quitarse el maquillaje, paso número 1. Eso es paso número 1. Hay que quitarse el maquillaje muy bien, desmaquillarse bien la carita. Si es posible,
primero que todo, lavarse las manos. Fundamental. La cara no se puede tocar bajo ningún concepto si las manitos no están limpias. Muy bien. Porque es la primera transmisión que tenemos de bacteria de las manos a nuestra carita. Después, limpiar bien la carita con un desmaquillador. Si es posible, un exfoliante, porque todo eso va ayudando al porito donde está el granito a que abra. A que abra. Además, tú mencionaste Vapor, algo me dijiste. ahorita sí, ahorita fuera de cámara, que hay que detectar bien si el granito está listo para salir. ¿Cómo saber que el granito está listo para Si salir? está la puntica blanca, como tú dijiste. Ok, Si muy no bien. está la puntica blanca, no está listo para salir y nada más que lo que hay es un bultico rojo. Exacto. Hay que esperar que esté la puntica blanca y eso quiere decir que ya está madurito y que entonces podemos empezar a intentar que salga. Ok. No siempre exitosamente en casa. Esto es importante que lo sepamos también. Entonces, después que limpiemos la carita, pongamos un exfoliante para que se abran los poritos. Hay que poner vapor, porque el vapor también ayuda a abrir esa zona y a dilatar para que pueda salir. Yo sugiero, no soy facialista. Ok, ya vamos a decir Vamos a que ya se aclarar está esto. probando. Ahora vamos a ver si aprobaste lo que ella dijo. Después ponerse un Kleenex en los deditos que vamos a utilizar y empezar poquito a poco por los laditos a tratar de que salga la espinilla o el granito. ¿Y agregarle alcohol al final? El alcohol es bueno agregar antes. Antes. De las espinillas. Y una cosa que quiero dejar muy clara es que las personas que fueren a hacer eso en la casa tienen que detectar qué tipo de acné es, porque hay varios tipos de acné. Hay acné conglobata, que es un acné grande. Esa acné no se debe tocar, porque esa acné, ela acaba que puede necrosar la piel, puede dar una infección. Una acné quística. Sí. Bueno, realmente Ok, pero lo que estamos hablando nosotros es de- una espinilla, Una espinillita, un granito, un pero no una puntico, condición como el acné sí, que ya tiene que exactamente. tratarse con porque especialista. con un especialista, porque Muy bien. si dejamos assim aberto, todo mundo vai com uma acné Exactamente. conglobata, No. cística, y eso va a generar un problemazo. Así es. Y la complicación más grave, lo más temido, es que si se infecta ese punto que tratamos mal, ¿qué puede pasar con esa infección? Si es en el triángulo, Sí. que drene a los senos cavernosos y puede haber una meningitis, Una que ya hay meningitis. compromiso. Al cerebro. del Una cerebro. infección en el Una cerebro. infección Sí, cerebral. el seno o sea, más que todo, el problema también es por la cercanía que tenemos con el cerebro. Correcto. El sistema de drenaje venoso llega hasta el seno cavernoso. ¿Qué es el seno cavernoso? Bueno, son unas celdas tabicadas que se encuentran en la base del cráneo. Y eso Entonces, pasa muy rápido. Es sí, decir, claro, porque esa infección además- puede porque propagarse. Claro, tiene y el un camino coagulito muy también pasa corto. Bueno, ¿ok? es causa de terapia intensiva, de Sí. hospitalización. Sí. Claro, entonces repetimos, si eso pasara, el paciente va a tener signos muy claros de que eso pasó. Claro. ¿Cuáles son los signos muy claros? A ver, ¿cuáles Ok, son? porque cerca de esa estructura, que es muy importante, pasan estructuras nerviosas, troncos nerviosos. Y esos troncos nerviosos, dependiendo del tronco, puede haber caída del párpado o una proptosis, el ojo se pone como muy grande, es doloroso. Hay toque del estado general del paciente, pueden tener fiebre, el paciente puede empezar a tener parálisis facial. Entonces, eso es una emergencia. Es una emergencia. Exacto. Entonces, lo ideal es tratar de no tocárselo, de Siempre ir a que un se pueda. cosmiatra, a un especialista. O un dermatólogo. O un dermatólogo. Porque hasta el cosmiatra y la esteticista o la esteticista médica, ela tiene un límite Exacto. de actuación. Ahora, esos antibióticos tópicos que uno consigue en cualquier farmacia, Sí, ¿vale muy importante ponérselos ponérselo después de estar Sí. manipulando el granito, Samar. Qué bueno que lo dijiste, es muy importante porque eso ayuda esos a que antibióticos no haya una generales complicación. que vienen en, Sí, en sí, es en- Claro. se llaman triple antibiótico. Triple algo así. antibiótico. Claro, porque nosotros en la piel tenemos un germen que convive en la piel, es el estafilococcus aureus. el Él está ahí, oportunista. exacto. oportunista. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros le hacemos una puerta de entrada, él está ahí tranquilo, entonces él se hace patógeno, Así es decir, hace daño. Así es. A ver, pero vamos a repasar cuáles son los procedimientos más comunes que se pueden realizar en esta zona y cuáles son las precauciones para evitar complicaciones. A ver, Bueno, no hablemos de los granitos. A ver, ¿qué procedimientos nesta zona, cosméticos? procedimentos cosméticos, filler, Filler botox, con hialurónico. ácido hialurónico, mesoterapia, Plasma rico en plaquetas. plasma rico en plaquetas, Las inyecciones, la mesoterapia son microinyecciones, el dermapen, dermapen, El dermaroller, Claro. dermifusion. son microagujas que están
Claro. penetrando. Exacto, en la Abriendo piel. puertas de entrada para que estos microorganismos tú- puedan Pero entrar en claro, caso o de que sea, no se cumpla no con- satanizar eso, ¿ok? Es Sí. decir, nosotros, esos son procedimientos que existen, pero que si se lo hace un hacen. profesional, Sí. Exacto. si lo hace un Comunes. profesional, no hay por qué Exacto. preocuparse. Exactamente. Así Y El es. se toman profesional. las medidas preventivas. Claro, Pero no totalmente. inventen, no vayan a que la vecina que hizo el cursito y que aprendió No, y que no, te lo va a eso cobrar no, más eso barato, no. tienes que ir a que un profesional para que te haga las Claro. cosas. Porque es que con la salud no se juega y Claro. nosotros caemos en la trampa. Bueno, yo no, porque yo no soy así, pero mucha gente cae en la trampa de que Claro. por ahorrarse $1 o $2 o 10, agarran la opción más económica Claro. y esa puede Es ser que la que te haga el, daño. el especialista tiene toda esa información en el disco duro y todo lo que va a hacer, esa Exactamente. información va a estar ahí. Ahora, No, no es hemos verdad. hablado, a ver, dime. Y lo que decía la doctora es muy importante. El especialista sabe manejar complicaciones. Él sabe cuando hay signos de verdad. alerta que tiene que mandar al paciente a un hospital o que llevarlo a una terapia de más cuidado. ¿ok? Así es, pero ¿saben qué me preocupa? ¿Sabes qué me preocupa? Ajá. La gran cantidad, hasta yo caí en eso, de piercings, yo me lo quité. Pero mucha gente se coloca el famoso piercing en la nariz y de repente, no sé, no vas a un lugar donde mantienen las medidas Eso sí, o claro. quieres ahorrarte un dinero y te lo pone, no sé, la amiga que aprendió por un curso en internet. Pasa en la vida Pasa real. mucho. Entonces, qué tan peligroso puede ser ese famoso piercing en la nariz? Bueno, fíjate si puede ser peligroso que esos pelitos que están dentro de la nariz tienen un nombre común que se llaman vibrisas nasales y están ahí por una razón. No es recomendable con una pinza, como muchas personas hacen, Ah, no. extraerse totalmente ese vello nasal que les molesta. Es mejor Ay, sí. cortarlo porque la base de ese vello por lo general tiene bacterias. Y entonces, Oh. al alarlo con una pinza, se puede entonces infestar ese porito que quedó abierto, porque quedó expuesto al tú quitar el vello, ¿correcto? ¿Voy bien? Entonces, después se transmite entonces una infección en las estructuras que estábamos hablando anteriormente, que comentaron los especialistas, a nivel cerebral. Ay, Dios santo. Es que nuestro cuerpo es fantástico. Es Y verdad. todo lo que tenemos, lo tenemos por alguna razón. Así ¿Vale es. la pena tomar antibiótico preventivo en caso de someterte a un yo- tipo de piercing o algún procedimiento más Vale agresivo? la pena hacer una limpieza adecuada de la Claro. zona. Anticipar, prevenir. Antibióticos para mí no. No tiene Para No ti no, tiene ¿por qué sentido. no? De hecho, porque también Porque, tiene efectos. porque los antibióticos tienen efectos de barrido de flora. Exacto. Yo creo que siempre especialmente en esta época que vivimos que todos nos automedicamos, agarramos acitromicina pues tenemos un dolorcito de garganta Sí, 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 y sí. resulta que es un proceso viral, ¿ok? Así es. Entonces los antibióticos hay que dejarlos para el momento que Es de más, verdad son. espero que nunca los vayas a utilizar, Lo porque mejor. si tomas las medidas preventivas y te pones en manos de especialistas y no sé, te cortas los dedos antes de arrancarte, ese Básicamente. granito. Póngase guantes. Sí. Póngase Nada guantes. malo tiene que pasar. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque venimos con el chat de Madres Interactivas. Ya volvemos. Y seguimos conectadísimos contigo aquí en el chateo, entrando en el chat de Madres Interactivas para dar respuesta a esa gran cantidad de mamás que nos escriben para ayudarla a criar a sus hijos. A ver, ¿listos? 5 preguntas. Mi hija de 14 años se siente mal porque todas sus amigas ya tienen caderas y cuerpito de mujer y ella aún luce como una niña. ¿Es esto normal? ¿Qué puedo hacer para que no se sienta de esta forma? Lo más importante es decirle que es normal porque ese es su cuerpo. Y tiene que aprender a aceptar que su cuerpo es diferente al del resto o la mayoría. Muy bien. Y esa es una base fundamental para empezar a crear en ella la autoestima y no empezar a compararse desde temprana edad, que son 14 años, con el resto de sus amigas. Sí. Ahí comienzan los primeros problemas de falta de amor propio, que es lo que se le llama autoestima. Así es. Entonces, es muy importante que la mamá esté bien informada y que le diga, mi amor, cada persona es diferente y cada cuerpo es diferente. Y cada Correcto. cuerpo va a su ritmo. Claro, Y claro. el desarrollo y la evolución de cada cuerpo va en un ritmo diferente. Eso no quiere decir que más adelante, con los años, tu cuerpo se vaya a transformar, pero tú tienes un ritmo y tus amigas tienen otro. Exactamente. Mejor Yo creo que es imposible. importante que nosotros cuando estamos en la crianza de nuestros niños, claro, todo en su debido tiempo, pero hay que irles diciendo cositas antes de que llegue a los 14 años. Es decir,
tienes una niñita de 10 añitos y le tienes que decir, bueno, va a llegar un momento en que te vas a desarrollar, probablemente seas pequeñita, mi hija tiene que ser pequeñita, yo soy pequeñita. Y la mía grande. Sí, Totalmente. la tuya debe medir como 6.5 pies. Yo parezco el hijo de ella, imagínate aquí. Claro, entonces cuando ella le llegue ese momento, ella va a saber, bueno, a mí en el momento probablemente yo sea como, o muy delgadita, Exacto. es decir, no le va a caer el chaparrón, sino Exacto. que va a tener... Preparar, anticipar esa Exacto. situación, porque acuérdense que esa edad es de riesgo para anorexia, bulimia. Claro, y todo totalmente. eso. Y sobre todo que trastornos. se amen su cuerpo como es y que se acepten su cuerpo y su figura como es. Muy bien. Mi hijo de 8 años le dio una patada al perro. Ay, Simón, ya va. Ay, Dios. Calma. Le dio una patada al perro de nuestros vecinos. Tengo miedo de que ese acto sea muestra de que mi hijo pueda ser agresivo. ¿Qué puedo hacer? A Simón ver. es veterinario, por Yo eso lo soy digo. médico también. y soy veterinario, así que me duele esa parte Defensor de los muchísimo. animales. Muy defensor de los animales. Sin lugar a dudas, 8 siempre un comportamiento agresivo con animales llama la atención. No necesariamente es que el niño tiene un problema de base real, ¿ok? Pero siempre hay que prestar atención porque la mayoría de las personas que tienen conductas agresivas en la adultez, que tienen problemas psiquiátricos en la adultez, han tenido antecedentes de agresión con los animales, porque regularmente un niño, cuando ve un animal, le inspira Ternura. oxitocina, amor, ¿ok? Es Desde cuidado chiquitico. desde bebé, es instintivo. Entonces, cuando eso no pasa, hay que prestar atención. No necesariamente un caso aislado. Puede pasar que el niño, bueno, de repente el perro hizo algo que a él le llamó la atención y él quiso defenderse y lo pasó. No sabemos si el perro lo quiso atacar. Correcto, por eso hay que ver, hay que estudiar bien y ver si es recurrente ese problema, pero sin lugar a dudas hay que prestar atención. Si for recurrente, es algo que se preocupa, Claro, preocuparse, exacto, claro. porque niños que maltratam animais No, exacto. Si lo vão hizo ser adultos problemáticos. maltratador. Es psicólogo infantil por si acaso para descartar, ¿verdad? Cualquier riesgo. A ver, Correcto, totalmente. es evidente que la mamá de mi esposo prefiere a nuestra hija pequeña. Mi hijo mayor se ha dado cuenta y se siente mal por eso. ¿Cómo manejar esta situación? O sea, la suegra prefiere Yo no. a la pequeña. Bueno, porque el grande no es hijo del esposo actual. No, No creo son que dos la prefiere hermanitos pequeña y porque- prefieren a la chiquita. Pero es porque es Ah, chiquita. bueno. Yo creo que ahí es donde hay que centrarse, que hay que centrarse en mostrarle a su hermanito que necesita más cuidado, que hasta de él necesita cuidado y que todos como equipo tienen que protegerla porque es el pequeñito, ¿no? Así es, Sí. Es educación. una forma de hacer lo que nos sienta. Estoy de acuerdo. Yo creo que es un poquito de celo familiar. Sí, pero Pero siempre eso los pasa grandes- cuando hay mucha diferencia de edad entre los hijos y entonces ya viene una niña que además el grande es varón, entonces viene la niña, le lleva años, es niña, es hembrita, entonces por lo general los abuelos son más consentidores. Exacto, hay que hablar con el niño, Súper ¿verdad? consentidores. Lo Y que dice la distraerlo, doctora, y diálogo, distraerlo, diálogo. Muy bien, y prevención. Última pregunta, íbamos a contratar una niñera, pero nuestros hijos de 11 y 13 años nos pidieron que no lo hiciéramos porque insisten en que ya son grandes y pueden quedarse solos. Yo no estoy segura de que puedan hacerlo. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué edad es Aquí grandes? hicieron una... 11 y 13. Una Yo creo 11 que y a 13. partir de los 12 tú puedes dejarlo solo. Creo yo, dependiendo de cómo el niño Lo la criaste. depende. Claro, cómo Mira, lo criaste también, ¿no? Porque Yo Yo empecé a tengo- dejar a mi hija sola a partir de los 12. de los a partir de los 12, yo 12. vas a dejar solo. tengo 3 hijos, A ver. ya son muy adultos, el más joven tiene 30 años. Y mi Es tu hermano, ¿Cómo? tu hermano. Es tu hermano. ¿Tienes Tu hermano. 30 años. Ese es tu hermano, ¿no? No, es hijo. Y la experiencia que yo tuve como madre es un niño o una niña de 12 años no tener la maturidad suficiente, madurez suficiente para quedarse solo en una casa. Depende de la educación que le des, el diálogo que haya, No, mira. las horas que los dejes solos, porque no Claro, puede ser también- todo un también- día. también no lo vas a Mira, dejar solo no mucho es una tiempo. cuestión de diálogo. te digo la verdad, porque yo tuve 3 hijos diferentes, ¿ok? De personalidades diferentes. Como es habitual. Y siempre fui de hablar mucho y es una cuestión de personalidad del niño, no es de hablar, porque hay niños y los hijos nos engañan, nos manipulan, porque como Rosa dije, nosotros somos consentidas. Y con mi experiencia, yo con mis 3 hijos,
uno, yo sabía que podía dejarlo Exacto. solo. El otro, Ese es el punto. yo no podía dejarlo solo. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los smartphones, con los computadores, con Cámara. todo, con cámaras, con todo, tú sabes que un niño de 12 años solo, él tiene el mundo. Tú no necesitas más que él va para el mundo, para afuera. Entonces, el mundo está dentro de tu ella no lo casa y deja. tú no Así tienes es. cómo controlar. Entonces depende de la edad, dice esta parte del... Yo creo que los padres conocemos a los hijos, no nos podemos poner una venda. O sea, yo tengo 2 hijos, yo creo que a los 2 los podría dejar porque son niños. Los Depende, míos, perdón, de no. la personalidad. De la personalidad. Para personalidad. mí depende de la personalidad. Exacto, tú sabes a qué hijo no puedes ¿A qué dejar. hijo sí, a qué hijo no? Bueno, el panel está dividido, pero los dos tienen razón. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos en nuestro chat de Madres Interactivas. Y ustedes en casa no se muevan, porque le vamos a hablar a esas mujeres que dicen, yo no como nada, pero estoy gorda. ¿Será que mi gordura es emocional? Ya volvemos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo en El Chateo, entrando en un tema, chicos, bien interesante. Alguien que te dice, yo no como nada, nada, y estoy gorda. ¿Será que mi gordura es emocional? ¿Has escuchado a alguien decir eso? Seguramente que sí, pero vamos a leer un chat que nos llegó al programa antes de que empecemos a hablar. Apreciada doctora Samar, le escribo porque estoy preocupada por mi peso y mi salud. Desde que soy adolescente he sido rellenita y la verdad no entiendo por qué. Siempre he tratado de alimentarme bien, pero a medida que pasan los años he subido más y más de peso. Me siento muy frustrada y muy acomplejada porque nunca como y siempre estoy gorda. ¿Será que tengo gordura emocional? Lo primero que les quiero preguntar es ¿a qué se refiere ella con gordura emocional? Ok, yo creo que sin lugar a dudas la parte emocional juega un papel fundamental en este tipo de patología que actualmente es una epidemia, ¿ok? Sí. Para mí la obesidad es multifactorial, Exacto. pueden haber factores genéticos, hormonales o emocionales, ¿ok? Como Así es. veníamos hablando, cuando estás bajo niveles de estrés muy altos, el cortisol puede alterar la forma en que tú metabolizas grasas, en las que produces tejido adiposo y en las que manejas el consumo en volumen Te de da alimento hambre. porque te da hambre, ¿ok? Entonces, por Sí ahí puede yo creo- existir. Sí creo que sin lugar a dudas. sí existe y realmente los niveles de cortisol, que es la hormona que se desarrolla a nivel cerebral, aumenta cuando estamos bajo alta presión de estrés. Y hay muchas personas que son los dos extremos, o les da por comer mucho y cualquier cosa, y lo que le pide el cuerpo es precisamente lo que es alto en calorías, Calorías. que son los Azúcares. dulces, los azúcares y los carbohidratos y los alimentos fritos, porque esa es la manera en que el cerebro tiene la forma de procesar el sentido de saciedad. Así es. Esa es una vertiente. Y el otro extremo es que hay personas que le da por no comer nada y entonces comen una sola vez al día. Se pasan el día con los ayunos muy prolongados, pero cuando comen esa sola vez al día es en grandes cantidades y precisamente es alimentos altos en calorías. O sea que al final es un tema de calorías todo esto. Sí, bueno, O realmente tiene es otra un tema cosa. de equilibrio. El cuerpo es un equilibrio perfecto. Es un equilibrio físico, y psicológico o mental. Entonces, claro, tú tienes que estar equilibrado mentalmente para que también funcione el cuerpo. Entonces, si tú no estás bien mentalmente, es decir, trabajas muchísimo, estás todo el tiempo bajo ansiedad, además de que eso hace que tú no comas a las horas, no haces ejercicio, eso psicológicamente y además fisiológicamente hace que tú tiendas a engordar porque tu metabolismo está totalmente alterado. Exacto. Entonces- Ahora, ¿cómo sentir? O sea, yo soy de las que engordo con estrés, yo lo confieso. Cuando estoy muy estresada aumento de peso, pero es porque como más. Ahora, ¿y cómo puede pensar una persona que no come nada, que nunca come y que tiene sobrepeso? Ela pode ter algumas condições físicas, como hipertiroidismo, paratiroidismo, hipotiroidismo, paratiroidismo, diabetes. E o corpo habla, não? Sí, bueno. A linguagem corporal é algo que é
es muy clara. Pero no será casi que las personas que dicen que nunca comen, realmente comen y no se dan cuenta. Claro, la Las gran mayoría personas, creo y que yo voy a hablar por mí, que tengo exceso de peso. Yo como. Estoy con exceso de peso porque como. Claro. Entonces es mentira quien habla que no come, porque come. Por eso hay que tener en Pero cuenta no cuando se dan dice yo no cuenta. como nada, hay que tener en cuenta para ella que es nada. Que es nada, Es claro. nada. Porque que es quizás el nivel de nada. ansiedad que tiene es tal que ella quisiera Sí, comer más, y lo que está comiendo ella misma lo E cataloga o como que nada. passa, uma coisa que passa, e eu vou falar por mim, por experiência própria. Quando uno se siente frustrada, principalmente quem é gordita, que tem uma frustração ou que tem algo, que vai fazer? A primeira coisa que vai fazer, vai a saltar a nevera, coger el pote de helado y comérselo. Claro. Y lo que hay que preguntar es ¿por qué tiene el pote de helado en la nevera? En la nevera. Claro, es que yo creo, Bingo. Pero tú sabes que... Eso. ¿Por qué lo compra? Doutora, te voy a dizer algo, es muy chistoso que voy a dizer. Talvez não seja um pote de helado, porque em minha casa eu não tenho helado, eu não me gusta ter Pero sales a chocolate. buscarlo. Não, eu, mira, vou buscar no armário, mirar o que puedo fazer com o que tenho dentro del... Sí, sí, sí. Para hacer, porque o problema está aqui. La mente, Está Está en la correcto, mente. Claro. correcto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué que el cuerpo habla? Porque nuestras emociones y muchas de las enfermedades que tenemos son cosas que son somatizadas. Correcto. El exceso de grasa aquí en el abdomen significa que a veces la persona tiene una carencia de algo, de amor. Que puede ser emocional. Y que puede ser emocional. Exacto. Exacto. Buen No punto, es- Puede muy ser buen punto. estrés, carencia de Estrés, amor, carencia falta de amor, sueño. personas que fueron abusadas en la infancia, personas Rechazo que- de los padres. rechazo de los padres, Sí, como una carencia una emocional. carencia. Entonces tú miras, soledad. Entonces tú miras às vezes para una persona y tú, y eso yo ya pasé mucho, ya sentí en la carne, ¿no? Pero essa gorda, porque essa gorda está hablando de estética, porque yo trabajo en el mundo de la estética, ¿no? Y trabajo muy bien. Pero ¿qué pasa? Atrás de toda essa capa que yo estoy tentando sacar, hay una historia. Claro. Todo Claro, tiene un porqué. historia. Todo tiene un Claro. porqué. Todo tiene un Claro. porqué, pero estamos partiendo, mis doctores, de un tema de pensamiento. Hay una historia que altera su patrón de pensamiento, es depresión, es tristeza, puede ser ansiedad, no tiene por qué ser depresión, pero esos pensamientos, cuando se disparan, se convierten en cortisol, en Correcto, pero- adrenalina y en neurotransmisores que hacen una Exactamente. cascada, ¿sí Pero o no? es que ahí voy, es que tenemos que entender que hay una parte física, emocional conectada directamente, que es, por Exactamente. ejemplo, cuando la persona tiene estrés o cuando la persona está deprimida, tiene neurotransmisores del placer por el suelo. Exacto. Y resulta que agarramos estos carbohidratos refinados, azúcar refinado, y eso Le da dispara placer nuestros neurotransmisores momentáneo. y nos da un placer momentáneo que se vuelve un círculo vicioso. Sí, ¿ok? y aumenta la serotonina, tú te sientes Correcto. aquella sensación de... Pero eso es un minuto, eso es un Eso es ratito un mientras te ratico, comes eso el es un dulce. ratito. Pero después luego va- regresa lo mismo. Por Y entonces eso. la persona Es un Vuelve, a por eso es que hay que comerlo. romper el ciclo. Exactamente. Es un Hay- ciclo hay- el trabajo duro, que es lo difícil, porque evidentemente tenemos un problema epidemiológico con la obesidad y precisamente es porque es difícil, pero lo difícil es enfrentarlo y romper ese círculo vicioso. Pero una vez que lo tenemos que hacer una rompes, pausa. se acaba. Sí, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos de romper ese círculo vicioso. De repente, la persona, la que es gordita emocionalmente, que tiene un trauma o algo que superar, sabe lo que tiene que hacer. Tiene el mejor médico que se lo diga, el mejor nutricionista, pero aún así no logra el resultado. ¿Cómo poder ayudar a este tipo de personas? Ya volvemos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo desarrollando este tema tan interesante. Nunca como, pero siempre estoy gorda. ¿Será que mi gordura es emocional? Nos escribió una chica y aquí estamos dándole respuesta. Entonces, Realmente puede ser ¿se puede emocional. abordar? Sí, claro, porque lo primero que tenemos que hacer es aceptar que la comida se puede convertir en una adicción igual que cualquier otro tipo de droga. Ok.
Número uno, aceptar que queremos romper ese ciclo vicioso en el cual hemos estado durante todo este tiempo con esta droga que se llama azúcares, que se llaman carbohidratos. Entonces, una vez que lo aceptamos, tenemos que empezar a trabajar en el problema. Y una manera que sugiero yo que debe trabajarse paralelamente al nutricionista y al limitar la cantidad de alimentos y seleccionar el tipo de alimento es la parte emocional y psicológica. Yo creo, porque esa Hay gente que abordarlo anda de esa nutricionista manera. en Sí. nutricionista, Maritza. Entonces el nutricionista no funciona, ojo. Ajá. Hay que tener en cuenta esto, el nutricionista no me funcionó, voy a otro. No gaste más dinero en nutricionista ni en dietas. Vamos a tratar la raíz de la situación, que es la parte mental, emocional y psicológica. Sí, Muy bien. Yo creo que es importante identificar el problema, es decir, el problema es psicológico, es emocional. Hay miles de personas que se hacen gastroplastia, se hacen cirugía plástica, pero siguen con su mismo problema emocional y a los 2 he meses visto están otra miles. vez. Exacto. Y se pierde la cirugía pierde bariátrica a los 2 años. Porque es que se disminuye el tamaño del estómago, pero entonces comen solo bombones o chocolates Exacto. con alta densidad calórica. En un pedacito tiene... Oh, Simón, Ok. yo conozco una persona que se hizo una cirugía bariátrica y lo que hacía era solamente tomar merengadas de helado. ¿Sabes por qué, Imagínate, Samar? Porque imagínate, engordó. los imagínate. médicos, los cirujanos bariátricos, que son los que hacen los diferentes tipos de cirugía bariátrica, como es el gastric bypass, la manga, la banda, dependiendo del paciente que califique para uno u otro, a este paciente lo tienen que remitir a un psicólogo. Absoluto. Totalmente. pero es que- Porque se hizo la cirugía del estómago, pero no se hizo la cirugía de la De la mente. cabeza, No, que es pero lo es más que es parte del importante, por ahí hay que protocolo, empezar. debe Así ser es. parte del protocolo pretratamiento. Sí, Lo es. completamente. Pero Ahora, algunos no lo siguen A ver, después. tú, doctora. tú como que alguien que está viviendo el problema o que Ok. ha asumido las consecuencias, ¿qué crees tú? ¿Por dónde tiene que empezar una persona que quiera liberarse del tema de la gordura Primeramente, emocional? asumir que necesita ayuda. Muy bien. ¿Ok? Yo estaba mucho más gorda do que estoy ahora, quien me conoce sabe, pero no asumía. No lo aceptabas. No la aceptaba. Entonces yo empecé a aceptarme como estaba, pero con la condición de cambiar. Bien. Claro. ¿No? Y muchos médicos me hablaron, haga la cirugía, pero ¿qué pasa? Es lo que la doctora dice, o que la doctora dice, o que el doctor dice. La cirugía es algo paliativo. Correcto. Tú vas a hacer, vas a operarse, pero no va a cambiar Así aquí. es. Bueno, ¿Me entiendes? hay una terminología que no es bonito decirla, pero es oportuno en este momento, Sí. que se plantea que aunque te hagas la cirugía en el estómago para reducir, como dijiste tú, doctor, la capacidad del estómago, sigues teniendo mente de gordo. Exacto, Mente cerebro de de gordo, gordo. exactamente. Sigue igual, entonces tenemos que trabajar las dos paralelamente porque ¿qué pasa? Algo peor, después que esa persona tomó la decisión de hacerse la cirugía, a los 6 meses está en una depresión profunda. Y ale- porque su mente no se trabajó y no puede Correcto. comer porque en el estómago no le cabe la comida. Está a los 6 meses en depresión y a los Exactamente. 2 años empieza a aumentar de peso otra Correctamente, vez, que es la luna de miel Las de una estadísticas cirugía lo bariátrica. dicen, a partir de los 2 años comienza a aumentar de peso y a los 5 años ha aumentado el 50% del peso que había perdido en la y cirugía. fuera las consecuencias que da en el cuerpo ese tipo de cirugía. Así es, pero Correcto. vamos ahora a atacar este tipo de casos, porque ya la gente no se puede estar anestesiando con comida, porque es Correcto. como anestesiar tus emociones con comida no puede ser. ¿Qué plan le sugieren? A Ok, ver, lo- no solo ir a un psicólogo, ¿qué tiene que hacer esa persona? Meditación. ¿Meditación? La meditación es el entrenador personal del músculo que se llama la mente. La mente. Correcto. Fortalecer. ¿Cómo entrenas la mente, Simón? Ok, primero que todo yo creo que hay que aprender a conocer los alimentos, porque también muchas de estas personas consideran que todos los carbohidratos son iguales, ¿ok? Entonces tienen que que todas entender las grasas son o que iguales. todas las grasas son iguales. Meten mucha proteína, pero resulta que, por ejemplo, si abusan de proteína animal, la proteína animal viene cargada de grasas saturadas que también tienen consecuencias negativas para la obesidad. Entonces, a veces creen que una dieta rica en proteínas, pero le quitan todos los carbohidratos es la solución, o que eliminar completamente, como las dietas cetogénicas, los carbohidratos es la solución. No va por ahí. Hay que aprender a equilibrar y comer de todo un Y hay que poco. comer. Eso ¿ok? con un nutricionista. Anotar, que lo veníamos discutiendo. Es muy importante porque, Anotar. como empezamos, ¿qué tanto es mucho para ti? ¿Ok? Entonces, es muy importante anotar en el día completo qué comiste y llegarle el día que vas al especialista sería de gran ayuda para el especialista, nutricionista o psicólogo, rutina. que le muestres cómo fue tu rutina. Porque de repente tú estás
metiendo en esa rutina carbohidratos que crees tú que son Saludables. convenientes o saludables y resulta que son carbohidratos refinados, carbohidratos simples, que no te convienen La para O otra- nada. estás en un ataque de ansiedad comiéndote unos chips o algo, o muchos frutos secos con sal Correcto, y y no te estás estás abusando dando por cuenta. ese que lado, deja de claro. eso, comer. porque, Perdón, dejas de comer y enlenteces el metabolismo. Sí. Porque, También muchos hacen se eso. queda en slow Y es motion. verdad, hay gente que te dice, es que yo no como. Es verdad, puede ser que algunas personas no coman, pero claro, al no comer tienes un metabolismo muy bajo, muy lento. El problema de esas no comer es que cuando comen en abundancia y lo incorrecto. Ese es el problema más grave de ese no comer. Porque Porque es hay verdad. algo que es densidad de calorías Densidad de un alimento. claro, hay densidad calórica. Hay alimentos que pueden ser muy pequeños, pero tienen densidad calórica elevada y que no, y hay muchos, incluso pequeños, que tienen densidad calórica elevada, pero tienen fibra, que como los frutos secos, que si no tienen sal y no tienen azúcares añadidos, no son convenientes, y hay otros que A no. ver, hablemos de esos alimentos rapidito que creemos que son saludables, pero nos pueden hacer engordar mucho. Por Bueno, ejemplo, sobre todo, frutos cuidado secos. con las frutas también. Frutas. Las frutas frescas, Ahora. porque casualmente yo cuando venía para acá para el programa me llamó un amigo que tiene muchísimo conocimiento en lo que son suplementos naturales, es dueño de una empresa de productos naturales, o sea que está en la materia nuestra, Sí. podríamos decir. Y me dice que necesita bajar de peso porque acaban de diagnosticarle una diabetes. Y me dice, yo no sé por qué, porque yo no como azúcar. Y le digo, repásame lo que acaba de decir el doctor, repásame qué tú comiste la semana pasada. Y venía hablando con él por teléfono y me dice, bueno, yo como mucha proteína, yo me puedo comer un pollo entero. Ah, Y le dije, Eso es un eso es pollo, terrible. Le dije, un pollo entero. Sí, yo me puedo comer 24 onzas de carne de res. Entonces, Y mucha Eso es fruta. tan malo es que como el re- carbohidrato es que para la realmente, diabetes. entonces hay que tener cuidado en seleccionar, como dijo el doctor, los alimentos y las cantidades. Correcto. Hablamos de las frutas, sí, las frutas son saludables y beneficiosas. Sin embargo, hay frutas que tienen alto contenido en azúcar, como claro. por ejemplo los el dátiles, mango. los dátiles, Los las dátiles, uvas. el mango, las uvas, la banana, tienen un contenido en azúcar muy alto. Además, están de moda los batidos de fruta. Ah. Cuando Ay. unimos más de 3 frutas con alto Tiene que contenido en ser una azúcar, sola. el azúcar se multiplica por cada fruta cuando se bate 3 veces. Exacto. Imagínate tú, si son 3 frutas, son 9 veces cantidad de azúcar. Ahora, el conocimiento es poder. Ir a un nutricionista, asesorarse bien, te va a dar las herramientas para tomar las decisiones, Correcto. pero al final, ¿a qué especialista vas para el tema de las emociones? Exacto. Yo sugiero, y está funcionando muchísimo últimamente, tenemos que tener en cuenta que muchas personas tienen todavía, es la realidad, el tabú de que ir a un psicólogo, Exacto. estoy loco. Yo estoy de acuerdo. Desafortunadamente. Estoy de Es acuerdo. muy importante. Entonces, ¿verdad? tenemos que entender que hay mecanismos que lo puedes hacer en casa. Yo estoy sugiriendo, y da muy buen resultado, la meditación guiada. Meditación. Existe en internet meditación guiada para controlar la ansiedad, meditación guiada para bajar de peso. Existe y lo puedes hacer en casa Es todos los decir, días. tenemos que atacar es la mente, entrenar Correcto. la mente, drenar como así, cuando se drena un absceso, una espinilla de la que estábamos hablando, hay que sacar de raíz todos los problemas es verdad. emocionales para poder tener una mente saludable y poder tomar las decisiones centradas, no desde la desesperación para llenar un vacío existencial que no se llena nunca, ni con comida, ni con alcohol, ni con drogas, ni con cigarrillo. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes, resolviéndoles la vida con estos consejos tan importantes de nuestros especialistas. Nos vemos en un próximo chateo. Muchas gracias.